En los mercados de fichajes se toman decisiones muy importantes y a veces salen bien, a veces salen regular y a veces salen muy mal. Y hoy venimos a bajar al lodo y a ver esas 10 peores decisiones, esos 10 peores fichajes en la historia de la Bundesliga. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. He estado un tiempo sin sacar vídeo, he estado aproximadamente una semana, casi una semana sin sacar vídeo, pero como podéis observar por mi voz, como quizá habéis observado si habéis visto algún vídeo de la media inglesa, no es una decisión que me haya gustado tomar, es que no me quedaba otra, ¿vale? No había voz. Y la voz que había que resguardarla para la media inglesa, iba a estar tosiendo durante todo el rato, de hecho no descarto que tosa en algún momento de este vídeo, ¿vale? Puede que llegue a pasar, pero es que no estaba en situación, no estaba en disposición, tampoco me encontraba yo muy bien para hacer vídeo, además tenía que hacer los guiones y tampoco estaba con el mejor ánimo para ello, y aunque tenía algún vídeo con guión listo, es decir, que simplemente era grabarlo, no quería tirar ese vídeo o hacerlo mal por estar mal, o hacerlo simplemente por hacer vídeo, porque al final tampoco es el ánimo del canal. Yo no necesito sacar vídeo todos los días, evidentemente a mí me gusta sacar vídeos, me gusta hacer vídeos, me gusta contaros cosas curiosas, me gusta contaros anécdotas, pero tampoco quiero sacar vídeos porque sí, quiero que cada vídeo tenga un sentido para sacarlo. Entonces, bueno, este vídeo quería haberlo sacado el lunes. Estamos a jueves, pero al fin ya se graba y se saca, como es el de los 10 peores fichajes de la historia de la Bundesliga. Y lo primero que quiero decir es, esta es una lista, en mi opinión, hiper subjetiva, ¿vale? Así que si tenéis alguna propuesta diferente a estas en comentarios, dejádmela. De hecho, molaría mucho hacer los 10 peores fichajes de la historia de la Bundesliga según la comunidad, o reacciono a vuestros 10 peores fichajes de la historia de la Bundesliga. Que no sea ninguno de estos y me dejáis 10 en comentarios y yo lo busco y listo. Este es el primer disclaimer. El segundo disclaimer, la segunda advertencia, es que no hay orden, ¿vale? No quiere decir que el primero sea el peor y el décimo el mejor dentro de los peores, no hay orden, ¿vale? Yo he ido soltando nombres para que al final pues quede una lista medianamente maja, aunque majo no fue lo que pensaron los clubes de los fichajes. Y por eso vamos a arrancar, vamos a remangarnos un poco, aunque ya voy en manga corta, vamos a remangarnos un poco para hablar de esos 10 peores fichajes de la historia de la Bundesliga. Y tenemos que empezar por André Schürrle, ¿vale? André Schürrle, que es una pena, uno de los grandes, parecía que sí, el protagonista o el preprotagonista de uno de los goles más importantes de la historia de Alemania, como es ese gol de Mario Götze ante Argentina en 2014, lo siento, compadres argentinos, porque André Schürrle le da la asistencia a Mario Götze, y de hecho Schürrle marca un doblete ante Brasil en la semifinal. Pero después de ese 2014, en 2016 ficha por el Borussia Dortmund por 30 millones de euros procedente del Wolfsburg, donde había estado año y medio tras llegar procedente del Chelsea por 32 millones, con lo cual negocio perfecto para el Wolfsburg, y donde había marcado 9 goles en 29 partidos la temporada anterior. En el Dortmund juega 2 años, la 16-17 y 17-18, en total 1900 minutos, 3 goles y 9 asistencias en liga entre los dos, cifras muy bajitas para un fichaje de 30 millones de euros del Dortmund, antes de cederlo al Fulham en 2018 y al Spartak de Moscú en 2019. En 2020 llega a un acuerdo para la rescisión de su contrato con el Dortmund y se retira porque, según él, ya no quería enfrentarse a la soledad y la competencia sin fin del fútbol de élite. Esto, ¿vale? O que de 2011 a 2020 estuvo de baja un total de 364 días y perdió un año de vida por las lesiones, y no quería que las lesiones siguieran amargándole la existencia, ¿vale? Pueden ser estas dos cosas, o simplemente se dio cuenta de que ya no tenía espacio en el fútbol de élite y antes que arrastrarse por Qatar prefirió dedicarse a otras cosas. Porque esto es lo segundo que quiero comentar de André Schürrle. Desde entonces, ahora practica el método Wim Hof, que no sabía lo que era hasta que lo he descubierto con Schürrle, que es hacer deportes extremos en frío, llevando además la piel al descubierto, ¿vale? Hace poco completó un maratón y participó en el Alpine 8 Everesting, ¿vale? Que no sé lo que es una carrera de subida y bajada, escalando el monte Gondel
durante 22 horas, donde se completan pues más de 8.800 metros de desnivel y sin camiseta, ¿vale? Porque aquí uno, antes que nada, tiene que ir a tope con el método Wim Hof. Él ha dicho que está muy contento, que ha descubierto una nueva pasión y que pues de esta forma ya ha luchado esa soledad y competencia sin fin que había en el fútbol de élite. Este es Andrés Urle, ¿vale? Y el segundo nombre, hemos hablado del Wolfsburg, lo hemos mencionado antes. Vamos a otro equipo con W que también juega de verde en Alemania, como es el Werder Bremen, que fichó a Carlos Alberto, procedente del Corinthians, por 7,8 millones en 2007. Y tú dirás, qué poco, ¿por qué está un fichaje de menos de 10 millones de euros en la lista de los 10 peores fichajes de la historia? Bueno, porque fue el jugador más caro de su historia en ese momento, del Werder Bremen, y porque 3 años después se fue libre al Vasco da Gama tras jugar en total 41 minutos en 2 partidos en la Bundesliga con el Bremen. ¿Por qué no funcionó esto? Bueno, para empezar, cuando llegó a Bremen formaba parte de la operación Perestroika, ¿vale? Que es una de las más grandes investigaciones judiciales en Brasil en la historia por fraude, evasión de impuesto y lavado de dinero. Cuando Carlos Alberto llegó a Alemania, ya era uno de los principales sospechosos de la investigación. Muy bien, Werder Bremen, gran análisis de background realizado. Y la justicia de su país escuchaba desde hace más de un año sus conversaciones telefónicas. O sea, los jueces y policías de Brasil debieron de flipar en colores al ver que le iba a fichar el Werder Bremen con la que tenía montada Brasil con respecto a Carlos Alberto. Esas escuchas pretendían establecer si el jugador se había prestado durante su tiempo al servicio del Corinthians a recibir pagos irregulares en cuentas en el extranjero, con lo cual él evadía impuestos y los encargados de hacer los depósitos lavaban dinero. Básicamente, fraude a Hacienda. Los primeros indicios llegaron tras una amenaza formulada a Carlos Alberto por su ex esposa Giselle, en un mensaje... Giselle, sí, es brasileña, Giselle. En un mensaje dejado en el contestador de su celular, de su teléfono, ella le advierte al jugador estar dispuesta a contarlo todo. Bravísimo, Giselle, porque claro, con la que tenía montada a tu marido, seguro que a la policía y a los juzgados de Brasil no se les había ocurrido ponerte un microfonito en el teléfono. Claro que no, claro que no, claro que no. Bueno, por si esto fuera poco, vale, ya arrancó muy mal la experiencia de Carlos Alberto en Alemania. De hecho, 3 años después se volvió a Brasil, con lo cual entiendo que no pasó nada con la operación Perestroika. Pero, por si esto fuera poco, puso de excusa que tenía insomnio para explicar sus problemas de lesiones e indisciplina, ¿vale? Es decir, cada vez que llegaba tarde a entrenar, pues ponía de excusa que tenía insomnio. Cada vez que se lesionaba, ponía de excusa que tenía insomnio. Todavía no han hablado los dueños de los garitos y establecimientos de la hostelería de Werder Bremen. De Werder Bremen no, de Bremen. De Werder no. Bueno, es cierto que los garitos y establecimientos de Werder no han hablado, pero porque no existen, no por otra cosa. Yo, Carlos Alberto, sin conocerte tampoco personalmente, sin querer tampoco acusarte de nada negativo. El insomnio está bien como excusa durante un par de meses. Cuando empiezas a llegar tarde todos los días, pues quizá hay un poco... No había Fortnite entonces. Entonces lo único que se me ocurre es un poco el... mítico del saxofonista que se ha hecho muy famoso en la Eurocopa. Un poquito de samba, un poquito de rumba, un poquito de reggaetón, aunque el reggaetón todavía no existía como tal entonces. Carlos Alberto. Cuando vayáis a fichar a un jugador y su club esté dispuesto a venderlo sin ninguna negociación, investigad. De todas formas, también creo que son cosas que esto solo pasaba entonces, porque ahora hay mucha más información y todo está mucho más al alcance de todos. Un añadido mientras estoy editando el vídeo y acabo de descubrir algo increíble. Carlos Alberto, por si era poco lo de la operación Perestroika y lo del insomnio, se llegó a pelear en un entrenamiento del Werder Bremen. Os dejo las imágenes, que las he encontrado editando y no podía no comentarlo en el vídeo. Al igual que lo que sucedió con Breno, un jugador también brasileño que llegó al Bayern por 12 millones en 2008, en enero de 2008, con un contrato hasta 2012, 4 años. Podía haber fichado por el Real Madrid, pero se negó a hacerlo cuando el Madrid pidió un análisis óseo para demostrar su edad, porque en ese momento tenía 19
años. El Madrid quería pues asegurarse de que tenía 19 años y Breno se negó a pasar ese análisis y por tanto se negó a fichar por el Real Madrid y así acabó llegando al Bayern München. Tras 2 años y 22 partidos jugados con el Bayern, Breno se fue cedido al Nuremberg en enero de 2010 y aquí empezó una odisea increíble que acabó de una forma inimaginable. El 7 de marzo de 2010 sufre una lesión en el ligamento cruzado, pone fin a su temporada y está fuera de acción hasta noviembre de 2010, cuando vuelve a jugar. Está jugando esa temporada de manera residual, juega 13 partidos y lo más destacado es que en marzo de 2011 le sacan una tarjeta roja y es expulsado de manera directa ante el Hannover 96. Pero es que todo esto acabó de irse al traste en septiembre de 2011 cuando le arrestaron después de que el fiscal de München emitiera una orden de arresto por sospecha de supresión de pruebas y el hecho de que puede ser un posible riesgo de fuga. ¿Por qué? Dirás tú. ¿Qué hizo Breno para merecer ser arrestado por un posible riesgo de fuga? Bueno, sospecha de incendio provocado agravado con respecto a la destrucción casi total de su villa en un incendio que hizo sospechar a todo el mundo, ¿vale? Su abogado dijo que estaba bajo la influencia de medicamentos potencialmente peligrosos que podrían haber causado los eventos que llevaron a su encarcelamiento. Básicamente, según su abogado, la situación de Breno era muy deprimente, él estaba deprimido, estaba con diferentes medicamentos y eso acabó provocando que su casa se incendiara por prácticamente completo. Estuvo en la cárcel hasta 2013 y en 2015 volvió a jugar con el Sao Paulo. Así que, pues, lo mismo que con el caso de Carlos Alberto. No tienes información, no puedes hacer un control bueno de background, de análisis de cómo es la situación de ese futbolista y al final pues te acabas encontrando una sorpresa cuando llega a tu equipo. No es el mismo caso que Niklas Bender, porque aquí el Wolfsburg sí sabía lo que fichaba. En agosto de 2015 es el cuarto jugador, firmó 3 años de contrato con el Wolfsburg. El director general Klaus Allofs lo describió como un delantero en su mejor edad que ya fue capaz de reunir mucha experiencia internacional en su carrera, que no siempre fue o ha ido en línea recta. Hombre, Klaus, pues si una carrera no ha ido siempre en línea recta, no le des 3 años de contrato, que se te puede ir de las manos la cosa. Dale 2 más 1, 1 más 2, asegúrate de que te puedas salir de ahí antes de tiempo. Bueno, firmó en agosto de 2015. En abril de 2016, no completó ni una temporada, el Wolfsburg anunció que el contrato de Bender, que debía funcionar hasta junio de 2017, se había rescindido con efecto inmediato. 3 goles en ese periodo y muy mal rendimiento. ¿Cómo la lió? ¿Qué hizo Niklas Bender? Bueno, entre muchas y diferentes cosas, lo primero es que llegó 45 minutos tarde a un entrenamiento por quedarse dormido, según él, por la alarma del móvil, ¿vale? Apareció con un Mercedes en las instalaciones del Wolfsburg, que es de Volkswagen, en señal de protesta por ser suplente. No fue un error, fue él por su cara bonita que dijo: no me ponéis a jugar, pues voy a hacerme viral llevando un Mercedes a vuestras instalaciones. Según Schürrle, era una situación desagradable para todos, por no decir que Niklas Bender era directamente una persona desagradable con la que compartir vestuario. Hay muy pocas cosas seguras en la vida. Una de ellas es que fichar a Niklas Bender es un error. Lo sabe la Juve, el Arsenal lo sabe de aquella manera, aunque es quizá en el sitio donde mejor recuerdo le guardan. Lo sabe el Wolfsburg, yo creo que lo sabe hasta el Copenhague, lo sabe. Este es el cuarto jugador, el quinto jugador es Ciro Immobile. Y aquí es cierto que, más allá de una operación económica que tampoco fue tan ruinosa para el Dortmund, porque llega en junio de 2014 por 18 millones de euros y se va por 11 millones al Sevilla en enero de 2016, no aguanta ni 2 años, pero bueno, recuperan 11 de los 18, es porque tenía la posibilidad de ser un absoluto fichajón y no funcionó. En la 14-15 juega menos de 1000 minutos en Liga y marca 3 goles, y en la 15-16 no juega ni un minuto en Liga y no fue una cuestión de lesiones, fue una cuestión de adaptación. Según una entrevista que dio a la Gazzetta dello Sport a los pocos meses de llegar a Alemania, se vio claramente que tenía un problema de adaptación con el país. Los alemanes son muy fríos, aquí no se puede hacer casi nada. Han pasado 8 meses desde que estoy aquí y aún ningún compañero del equipo me ha invitado a su casa a cenar. La pregunta a mí también es: Chiro, ¿tú has invitado a alguien a tu casa a cenar?
Pues quizá también esto hay que poner cada uno de su parte. Sobre estas declaraciones, el director ejecutivo del club, Hans-Joachim Watzke, dijo: he hablado con Chiro y no hay ningún problema, son dos choques de culturas diferentes, aquí no tenemos la costumbre de comer todos juntos después del partido, pero no invitamos a otros a comer a casa habitualmente. Además, Chiro dijo: el Bild me acribilla siempre, es un periódico que siempre lo hace con todo lo relacionado con el Dortmund, es decir, que prevalece ante este equipo por encima de este, según palabras de Inmóvil. No es cierto lo que dicen de que no nos hablamos, hablando sobre Klopp. Él habla mucho conmigo, me anima y sufre conmigo. No funcionó. Bild sigue funcionando de la misma manera un poco. Y Ciro Inmóvil al final se fue a Sevilla, donde tampoco acabó de tirar. Se fue al Torino y luego volvió a la Lazio, donde, bueno, fichó por la Lazio, donde es una absoluta leyenda, y ahora se ha ido a Turquía. El siguiente jugador es Renato Sánchez, por el cual el Bayern pagó 35 millones de euros en julio de 2016, justo después de la Eurocopa, con 18 años, la mayor cifra entonces por un portugués que se encontrara en la liga portuguesa. En agosto de 2019 se fue al Lille por 20 millones. Y tú dices, no es tan mala operación. Bueno, era Golden Boy, ¿vale? De hecho, creo que fue Golden Boy durante el Bayern, pero no por lo hecho en el Bayern. En su primer año jugó 17 partidos de liga, en su segundo año se fue cedido al Swansea, donde fue un absoluto desastre, y en su tercer año volvió a jugar 17 partidos. Renato Sánchez pidió salir varias veces del Bayern, pero el club le había cerrado la puerta en varias ocasiones. La relación se había roto definitivamente entre la directiva y el jugador, cuando le habían impuesto una multa por no estar en un entrenamiento después de empatar ante el Hertha Berlín en la primera jornada de la Bundesliga. Es decir, si ya empiezas una temporada así, pues evidentemente se complica. En los últimos meses, el centrocampista fue más protagonista por su cruce de declaraciones con la directiva que por sus minutos en el tiempo o por sus minutos en el césped, y en marzo de 2019, poco antes de concretarse esa marcha al Lille, dijo abiertamente que no era feliz en el Bayern München. También en el Swansea dijo algo así como que no quería fichar por el Swansea, pero que no le había quedado otra. Renato Sánchez, un fichaje de esos, un chaval de esos que podía haber sido muy grande, y aunque tampoco ha acabado teniendo tan mala carrera, da la sensación de que se ha quedado un poco por el camino. El séptimo futbolista es Bouna Sarr, ¿vale? Y es otro jugador que tampoco es un drama económico, pero ahora lo entenderéis. Llegó al Bayern en 2020 por 8 millones, firmó 4 años de contrato, se ha ido libre este año tras jugar un total de 33 partidos con el Bayern en todas las competiciones. 33, ¿eh? En todas las competiciones, en los 4 años. A nivel económico no es muy mal fichaje, pero entre que ha estado lesionado 434 días y que ha ocupado un salario que podía haber ido para otro fichaje, y que de hecho se ha puesto como excusa en numerosas ocasiones la presencia de Bouna Sarr para no poder hacer otras incorporaciones, pues ha acabado dando la sensación de que el pobre estorbaba. Y de hecho esto se notó cuando en 2023, en septiembre de 2023, en una entrevista a Herbert Hainer, que es el presidente del Bayern, estaban hablando sobre el lateral derecho. Y entonces Hainer dice que está Mazraoui, que está Laimer, que puede jugar ahí, que está Upamecano, que puede jugar ahí. Y entonces, pues los entrevistadores le dicen, bueno, y Bouna Sarr, y Herbert Hainer se ríe, y bastante, en una imagen que a mí me da mucha pena, me parece muy fea, y creo que estorba un poco y ensucia la imagen de Bouna Sarr. El octavo futbolista es Mario Götze, ¿vale? Este es bastante claro. Llegó al Bayern en 2013 como el alemán más caro de la historia por 37 millones con 21 años. Y se fue en 2016 al Borussia Dortmund de nuevo por 22 millones. Es decir, en 3 años, 15 millones menos. Y justo nada más llegar al Dortmund dijo que se arrepentía de haber ido al Bayern. En su primera temporada, 10 goles y 9 asistencias. No está nada mal, confirma la apuesta del Bayern, aunque apenas juega 1.800 minutos. En la siguiente temporada, 9 goles y 4 asistencias, que tampoco está mal en 2.200 minutos, pero en la 15-16 ya baja a los 900 minutos, una rotura de fibras le revienta la temporada, y entre las críticas de la directiva, de hecho Franz Beckenbauer llegó a criticarle bastante, que Arjen Robben intentó romper una lanza a su favor, pero también dio a entender que estaba jugando mal. Se generó una tormenta perfecta en torno a Mario Götze. También, evidentemente, ser el jugador más alemán. El alemán más caro de la historia no estaba a su favor, y al final pues acabó volviendo al Dortmund. No es en el Bayern donde sucede su famoso problema de salud que hace que gane mucho peso y pierda todo su nivel, que eso pasó en 2017, ya de vuelta en el Borussia Dortmund.
El noveno futbolista es Andrés Silva, que marcó 28 goles en Bundesliga en la temporada 2021. El Leipzig le fichó por 23 millones. Ese verano, en 2021, en su primer año marcó 11 goles y en la 22-23 marcó 4 goles. El problema, que le ficharon como el sustituto de Timo Werner y hasta que no llegó Openda no han vuelto a tener un delantero goleador como tal, porque Nkunku era una estrella y era otra cosa, pero ficharon a Andrés Silva para intentar seguir peleando por la Bundesliga a pesar de la marcha de Timo Werner y se notó que dieron un paso atrás incluso con la llegada de Alexander Sørloth y Hwang Hee-chan. Este año ha estado cedido en la Real y tampoco han ido muy bien las cosas y solamente ha marcado 3 goles en Liga. Y la mejor representación de cómo ha caído el nombre o quizá la reputación de Andrés Silva estos últimos años es que cuando llegó al Leipzig tenía 40 millones de valor de mercado en Transfermarkt y ahora tiene 6 millones, o sea, ha bajado 34 millones en apenas 3 años y un contrato hasta 2026, todavía 2 años de contrato, así que yo supongo que o se lo quedarán o volverán a intentar mandarlo cedido o lo venderán por migajas al, pues no sé, al Eintracht Frankfurt, supongo, por 5 o 10 millones, que vuelva y a ver si le hacen recuperar su mejor versión. Y el último nombre, el último futbolista por acabar esta lista, sin haberlo planeado, me ha salido un pareado, es Aleksandar Dragovic, ¿vale? Leverkusen no se libra, llegó en 2016 por 21 millones, se fue en 2021 libre al acabar su contrato, de por medio una cesión en el Leicester en 2017 y 71 partidos de liga repartidos en 4 años. No está tan mal, salvo por el hecho de que era el jugador más caro de su historia cuando lo ficharon pues 71 partidos de liga en 5 años, bueno, en 4 años, me parecen muy pocos. Son 15 por 4, son 60, pues serán como 17, ¿no? 17 por 2 es 34, 68, pues 18, 17 como algo. Entre 17 y 18 partidos por temporada. Hombre, son muy pocos por el fichaje más caro de tu historia, que además es un central, una posición importante a reforzar. Lo que he encontrado de cómo le definen, es conocido por ser un central que va duro al suelo con sus entradas. Y es cierto que esto tiene sentido porque tú le ves y da un miedo que te cagas. O sea, yo veo a Dragovic y me creo que es un Dragonich, ¿vale? Me creo que es un dragón que me va a comer y me cambio de acera. Perdonad por el chiste malo, había que intentar meterlo. De hecho, es un Dragonite, ¿no? Para aquellos conocedores de Pokémon. Nada, si habéis aguantado hasta aquí, si habéis aguantado hasta el final del vídeo, dejad a Dragonite, ¿vale? Dejad un comentario que sea Dragonite en comentarios, que la gente no entienda absolutamente nada de cómo ha acabado decayendo este vídeo hasta aquí, a los 3 que seguís viendo el vídeo hasta ahora. Nada, lo dicho, dejadme en comentarios no solo Dragonite, sino también otros fichajes lamentables de la historia de la Bundesliga o historias curiosas de fichajes lamentables de la historia de la Bundesliga que conozcáis, a los que pueda reaccionar, porque puede ser un vídeo divertido de hacer. Dejad un buen me gusta, suscribiros, que vamos a ir subiendo poco a poco en el canal, que ya estamos preparándonos para una nueva temporada, y nos vemos en el próximo. Hasta luego.